Hola, muy buenas tardes. Esta es la voz agraria de Yucatán, dentro de la noticia ciudadana La Voz del Pueblo. Hoy es sábado 19 de marzo del 2022 y saludo con muchísimo gusto a don Félix Bigman, director de la noticia ciudadana. Don Félix, mucho calor, Muchísimo calor. pero muy bueno para mantener la figura. Bueno, más que la figura, creo que pues tenemos que sobreponernos a él, como tenemos que sobreponernos también pues a toda esta corrupción que hay tras del despojo de tierras, ¿no? Muy cierto, don Félix. Bueno, pues hubo asamblea, hubo tacos de cochinita y también, para no perder la costumbre, en primera fila hubo ilegalidad. Desafortunadamente no cambian las mañas. Las prácticas desleales, deshonestas, Sí, hombre. miserables, ¿no? Flanqueando la comisaría ejidal, policías estatales, rondines de policía municipal, guardia nacional, como si los ejidatarios fueran criminales acá en Canacín, cuando son víctimas. Así es, de un sistema de gobierno, de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes que existen en el país, del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pues bueno, hubo un plus en esta asamblea. Toda esta corrupción de despojo de tierra contra los ejidatarios, con el aval del delegado del bienestar, Joaquín Díaz Mena, acompañado nada más ni nada menos que del señor divo moderno de Canacín, Carlos Moreno Magaña, que pues a ser sinceros, la modernidad solamente llegó a sus propiedades. De él y tanta gente que estaba a su alrededor, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Entonces, de una asistencia aproximada de 300 ejidatarios, pues tanto el comisario como la Procuraduría Agraria Fonatur mencionaron que había casualmente un quórum de 477 ejidatarios. Qué casualidad que ese número, don Félix, en muchas asambleas, esa cantidad de ejidatarios son las que hacen acto de presencia, cuando realmente hemos observado que nunca se da el quórum. Claro, no llegan a veces ni a 200 ejidatarios presentes, y no se toman en cuenta a las ejidatarias, no se toman en cuenta a las personas de la tercera edad. Bueno, es una cuestión totalmente arbitraria, alevosa, ventajosa y grosera, ¿no? Y grosera, exacto. Entonces, por eso es precisamente las dudas de cómo es que se hacen tantas asambleas que según presumen de legales y nunca se da el Pero quórum. y lo preocupante de todo esto, y déjeme decirlo con todas sus letras como es, porque no podemos seguirle jugando al inocente, seguirle jugando al que queremos despertar, abrir los ojos y encontrarnos un mundo maravilloso en el que todo cambió a través de las elecciones del 2018. Es una mentira. La corrupción continúa y continúa en las instituciones de gobierno de la Cuarta Transformación, y uno de ellos, les guste o no les guste, con todas sus letras, se llama Fonatur, y ya está siendo expuesto, ya ha sido expuesto, ya ha sido exhibido por distintos ejidos, todas estas prácticas desleales que está llevando a cabo, desde las formas y cómo intentan obligar al ejidatario para ser despojado, ¿no? Sí, o sea, Amedrentarlo. dentro de la asamblea tocar temas de programas federales, pues totalmente indebido, ¿verdad?
tanto como el apoyo para el campo, para la siembra, como la pensión al adulto mayor, que son temas que tocaron dentro de la asamblea, que realmente nada que ver. Porque de entrada, y hay que aclararlo, y hay que decirlo, cómo es. Aquí hay que quitarle ese disfraz de héroe nacional y quitarle esas alitas de ángel divino a todos los servidores públicos que no lo son. Simple y sencillamente vienen pues tomándole el pelo. Son los mismos que estuvieron en el PAN, son los mismos que estuvieron en el PRI y son los mismos que ahora están en Morena y son parte de esta según cuarta transformación, y que conocen bien todo el camino del despojo de tierras. Y pues cabe recordar, ¿no?, de que son servidores públicos y no son ni héroes nacionales y no son ángeles divinos. Ya hay que exhibirlos y ya hay que presionarlos y ya hay que usar todos los recursos para que, como delincuentes de cuello blanco, que en lo que se han convertido durante una larga trayectoria delictiva a través de este tipo de actos, pues que enfrenten a la ley, porque esta impunidad que ha habido durante años desde el PRI, PAN y ahora Morena, pues al no ser castigados y al tener todas las herramientas institucionales para agredir de esta manera al pueblo, lo seguirán haciendo. Usarán de herramientas los propios programas federales, estatales y municipales, todos los programas sociales que por derecho le corresponden a los ciudadanos. Y más compuestos, no son regalos divinos ni de héroes, son pagados por los impuestos de nosotros, desde que pagamos nuestros alimentos, el pasaje, que nos cuesta mucho, de verdad, está increíblemente carísimo, la gasolina, pagamos impuestos de primer mundo para vivir de verdad en un México muy lamentable y en el que tenemos que ser agredidos por las propias instituciones de los 3 niveles de gobierno. Desde que compramos un chicle, don Félix. Así es. Y todos pagan, hasta los indigentes que viven en la calle, que se compran un refresco para tomar, esos señores que le dicen que viven allá en el Eulogio Rosado, que les llaman teporochos, hasta su botellita ya contiene un impuesto. Grabadamente. Así es. Esa es la realidad. No hay nada que se pueda ocultar, todo ya salta a la vista. Queda mucho a deber realmente los gobiernos en cuanto a justicia se refiere, y mientras no se aplique la justicia, mientras no se vea claro que algunas de estas personas que han incurrido en estos delitos vayan a parar en la cárcel, difícilmente podamos hablar de un nuevo amanecer en México. Así es. Y sobre todo porque tratan de normalizar estos actos delictivos en contra de la ciudadanía. Exacto. Pues esa es la realidad, eso es lo que sucedió el domingo 13, entre otras cosas. Pues el señor comisario ejidal José Gaspar Cahuich Paredes, tratando de lavarse las manos, diciendo que lo que sucediera ese día pues era cuestión únicamente de los ejidatarios, cuando pues hay que recordarle que una de sus obligaciones que están especificadas en el artículo 33, fracción 2 de la ley agraria, es defender estrictamente los derechos de los ejidatarios. Al parecer se le está olvidando al señor artículo y fracción tan importantes dentro de la ley. No es aceptable que intente lavarse las manos tratando de verse inocente ante el despojo de tierra que está sufriendo el ejido de Canacín.
en verdad me da mucho gusto haber observado que varios ejidatarios no fueron a firmar, a pesar de que hubo cierta presión, que incluso pusieron unas mesas en las salidas de la comisaría por estas personas de Fonatur y de la Procuraduría Agraria, indicándoles que pues no podían irse si no firmaban la lista de asistencia, que porque además habían otros programas de las que tenían derecho y pues por eso tenían que firmar. Todo esto pues con el afán únicamente de obtener las firmas de estos señores y poder cometer los despojos de tierras a los que están acostumbrados. Lamentable, sobre todo tomando en cuenta que el comisario Ejidal es el administrador del ejido y que se quiera lavar las manos. Entonces, sobre todo en el comentario que les hizo a los ejidatarios, porque como dije en un principio, hubo tacos, toda cosa, ¿no? Que se le ocurre decir al comisario, y los tacos que ya comieron, que la verdad es una desvergüenza absoluta del señor, y reconoce públicamente lo que también hemos dicho acá, don Félix, claro, que está de empleado del ayuntamiento, de manera descarada lo reconoce el domingo 13. Y ahorita resalta que está empleado de Fonatur y de los saqueadores de tierras, de estos grupos de ascendencia libanesa a nivel estatal, y de el grupo Tabasco, Patrimonio Canacín, tantos criminales que han quedado impunes y que han sido señalados, han sido denunciados, y pues como la señora fiscalía es tan honesta y se ha sumado a este despojo de tierras desde hace muchos años, pues no le hace justicia a las víctimas, sino que ha recibido tierras también, todos sus titulares y mucha gente de allá y de la policía del estado. Tan es cierto que el anterior fiscal lo más que hicieron, entre comillas, es relegarlo de su puesto, mas nunca hubo realmente una investigación respecto a estos temas en los que él se ha visto involucrado también, la verdad. Así es. Entonces, pues por donde mire uno a ver, no hay una sola dependencia o institución de gobierno que se esté salvando de estas cuestiones. Que es lamentable en realidad que el ciudadano no pueda tener en realidad algo en la que pueda decir, bueno, de aquí soy y aquí puedo realmente obtener que mis derechos sean respetados. Y así hemos estado por mucho tiempo, Félix. Así es. Y tenemos como ciudadanos que levantar la voz, y los ejidatarios no exigir sus derechos. Hablando de esto, de esta frase que usan mucho hoy los señores, la clientela de la 4T, que dicen, se refieren mucho a los traidores de la patria. ¿Qué más traidores de la patria pueden haber? Y aquellos que aprueban como bueno todos estos actos de corrupción llevados a cabo en detrimento de la gente que menos tiene, usando las instituciones públicas, la fuerza pública y todo aquello que debe de ser para garantizar los derechos de los ciudadanos. Entonces, ¿quiénes son los traidores de la patria? Pregunto. Ya no solo el PRI y el PAN, por lo que vemos. Y se podría decir coloquialmente que hay una gran mordida de lengua, ¿no? Así es. Prácticamente. Entonces, pues, bueno, señores, eso es lo que sucedió el domingo 13 y pues vamos a ver en qué resulta esta situación, pero pues quedó totalmente claro
la encomienda que traían estas instituciones, tanto de la SNSP, la Guardia Nacional, Procuraduría Agraria, Fonatur, en contubernio con el comisario. Ya no quedó duda absolutamente de qué es lo que están tramando en Canacín contra los ejidatarios. Hoy les leeremos algunos artículos de la ley agraria que nos habla de las comunidades. Vamos a conocer un poco de este artículo 98 y sus fracciones, que nos dice lo siguiente: el reconocimiento como comunidad a los núcleos agrarios deriva de los siguientes procedimientos. Fracción 1. Una acción agraria de restitución para las comunidades despojadas de su propiedad. Fracción 2. Un acto de jurisdicción voluntaria promovido por quienes guardan el estado comunal cuando no exista litigio en materia de posesión y propiedad comunal. Fracción 3. La resolución de un juicio promovido por quienes conserven el estado comunal cuando exista litigio u oposición de parte interesada respecto a la solicitud del núcleo. O fracción 4. El procedimiento de conversión de ejido a comunidad. De estos procedimientos se derivará el registro correspondiente en los registros públicos de la propiedad y agrario nacional. Pues pareciera realmente, don Félix, que este artículo pudiera ser una pequeña esperanza contra todos estos despojos de tierras que han sufrido los ejidatarios. Sería bueno poner especial atención a esto. Es probable que por acá pudieran realmente armar un gran escudo, ¿verdad?, para seguir peleando por los derechos que les están siendo arrebatados. Cualquier situación de duda que ellos tengan, con toda confianza se pueden acercar, podemos comentar todo lo que habla de la ley agraria respecto a este tema de las comunidades. Un acto de jurisdicción voluntaria, dice, prácticamente es: yo decido que quiero hacer esto en mi ejido, así es como yo lo quiero, por cualquier duda que pudieran tener. Entonces pasaremos al artículo 99, que nos dice: los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son: 1. Personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra. Fracción 2. La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de representación y gestión administrativa de la Asamblea de Comuneros en los términos que establezca el Estatuto Comunal y la costumbre. Fracción 3. La protección especial a las tierras comunales que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los términos del artículo 100 de esta ley. Y fracción 4. Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y estatuto comunal. Realmente esto es muy parecido, don Félix, a lo que habla cuando estaba en el régimen ejidal, pero al hacer la conversión al régimen comunal, prácticamente estamos hablando de un nuevo inicio, a partir de cero, es lo que está diciendo aquí esta sección de las comunidades.
Por eso me parece bastante interesante. Sería incluso recomendable en un dado caso que ellos pudieran adoptar realmente este proceso, ¿verdad? Que lo puedan llevar a cabo, que pasen a este régimen. Se nota atractivo, como dice esto. Igual podemos observar que de la misma forma como en el régimen ejidal, que hay que pues tienen sus estatutos, de la misma forma se iría haciendo todo el manejo. Igual se tendría que tener un comisario, y ya con la experiencia que se tiene ahorita de todo lo que ha sucedido en el ejidal, ya poner bastante atención al posible comisario para evitar volver a caer en estos mismos problemas, ¿no? Pasaremos al artículo 100, que nos dice: la comunidad determinará el uso de sus tierras, su división en distintas porciones según distintas finalidades y la organización para el aprovechamiento de sus bienes. Podrá constituir sociedades civiles o mercantiles, asociarse con terceros, encargar la administración o ceder temporalmente el uso y disfrute de sus bienes para su mejor aprovechamiento. La asamblea, con los requisitos de asistencia y votación previstos para la fracción 9 del artículo 23, podrá decidir transmitir el dominio de áreas de uso común a estas sociedades en los casos de manifiesta utilidad para el núcleo y en los términos previstos por el artículo 75. Podemos observar cómo todo lo relacionado, tanto en el régimen ejidal como en el comunal, don Félix, va a ser realmente manejado con todo lo que dice la ley agraria. O sea, ya sea de un régimen o de otro, se maneja con todo lo que contiene la ley agraria. Entonces, habla también del uso, el disfrute y todas esas cuestiones que también le hemos visto en el régimen ejidal. O sea, es muy idéntico el manejo que se da en el término de régimen comunal. Pasaremos al artículo 101, que nos dice: la comunidad implica el estado individual de comunero y en su caso le permite a su titular el uso y disfrute de su parcela y la cesión de sus derechos sobre la misma en favor de sus familiares y avecindados, así como el aprovechamiento y beneficio de los bienes de uso común en los términos que establezca el estatuto comunal. El beneficiado por la cesión de derechos de un comunero adquirirá la calidad de comunero. Cuando no exista litigio, se presume como legítima la asignación de parcelas existentes de hecho en la comunidad. Esas parcelas existentes de hecho, don Félix, es como las áreas de uso común. Cuando la asamblea decide que cierta área se va a trabajar por X grupo de ejidatarios, en este caso sería de comuneros. Entonces, muy similar, ¿verdad? Muy similar todo esto. Hablando también de avecindados, pues se puede decir que es una especie de copia fiel de lo que se maneja en el ejido, ¿no? Pasemos al artículo 102, que nos comenta: en los casos en que no exista asignación de parcelas individuales, se presumirán iguales
mientras no se pruebe lo contrario, los derechos correspondientes a los comuneros. En el artículo 103 nos dice: los ejidos que decidan adoptar el régimen de comunidad podrán hacerlo con los requisitos de asistencia y votación previstos para la fracción 13 del artículo 23 de esta ley. La asignación parcelaria de los ejidos que opten por la calidad comunal será reconocida como legítima. Qué importante este artículo. A partir de la inscripción de la resolución respectiva en el Registro Agrario Nacional, el ejido se tendrá por legalmente transformado en comunidad. Cuando los inconformes con la conversión al régimen comunal formen un número mínimo de 20 ejidatarios, estos podrán mantenerse como ejido con las tierras que les correspondan. Una vez hecho la conversión, don Félix, dice aquí el artículo 103, pueden realizar asignaciones parcelarias que dentro de este régimen puede quedar sentadas totalmente como legítimas, pudiendo dejar hacia atrás todo lo que se había hecho en el régimen ejidal. Entiendo que pues en estas cuestiones aquellas personas que actualmente presumen ser propietarias de dichas parcelas seguramente emprenderán algún tipo de manejo legal en contra de estas decisiones de los ejidatarios, pero pues vale la pena, digo yo, que luchen de esta manera por lo que es suyo, ¿no? Artículo 104. Las comunidades que quieran adoptar el régimen ejidal podrán hacerlo a través de su asamblea con los requisitos previstos en los artículos 24, 28 y 31 de esta ley. A partir de la inscripción de la resolución respectiva en el Registro Agrario Nacional, la comunidad se tendrá por legalmente transformada en ejido. Cuando los inconformes con la conversión al régimen ejidal formen un número mínimo de 20 comuneros, estos podrán mantenerse como comunidad con las tierras que les correspondan. Al derecho y al revés, ¿no? O sea, lo mismo. Claro, exactamente. Lo mismo procede cuando quieres convertir Del régimen comunal ejido a comuna o de comunal a ejidos. El proceso es muy idéntico. Se puede hacer en el momento que ellos decidan, ¿no? Artículo 105. Para su administración, las comunidades podrán establecer grupos o subcomunidades con órganos de representación y gestión administrativa, así como adoptar diversas formas organizativas sin perjuicio de las facultades de los órganos generales de la Asamblea. Esta podrá establecer el régimen de organización interna de los grupos comunales o subcomunidades. O sea que todo lo que hagan no debe rebasar la autoridad de la asamblea dentro de la comunidad. O sea, debe ser siempre en base a la ley, sin querer hacer a un lado la asamblea. Eso es lo que nos está diciendo aquí el artículo 105. El artículo 106. Las tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán ser protegidas por las autoridades en los términos de la ley
que reglamente el artículo cuarto y el segundo párrafo de la fracción 7 del artículo 27 constitucional. Pues vamos a escuchar qué nos dice este artículo, Félix. Este artículo cuarto. Artículo cuarto es bastante extenso. De la Constitución. Dice: el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por esta ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Toda persona tiene derecho a la identidad y al ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. Bueno, esto es lo que nos dice el artículo cuarto, don Félix. Mira, yo encuentro
en esta lectura del artículo 4 constitucional, lo que hemos venido hablando durante mucho tiempo, que va precisamente también aunado al artículo 2 constitucional en su apartado A y B. ¿Y qué es? Bueno, aquí nos habla de tres temas importantes que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con la ecología, el saneamiento del agua potable. Aquí en Yucatán el agua ha sido contaminada precisamente por toda esta gran mafia agroinmobiliaria y que ha venido trayendo la industria porcícola, que ha traído estos complejos habitacionales que tienen estos mega excusados al aire libre, que a su vez violentan y transgreden el interés supremo de la niñez. Entonces vemos aquí claramente que la autoridad ha sido cómplice en todo momento porque está de por medio el interés supremo de la niñez y no les interesa de qué manera le puede impactar a corto y largo plazo a los niños que habitan la península de Yucatán y específicamente nuestro municipio de Canacín, nuestro ejido de Canacín. Y pues el tema de la autodeterminación que señala justamente el artículo 2 constitucional en su apartado A y B de los pueblos y comunidades indígenas, pues se lo pasan por el arco del triunfo con todos sus actos arbitrarios y ha derivado precisamente en que los proyectos habitacionales invadan zonas protegidas arqueológicas y causen daños tanto en el patrimonio cultural, de lo que habla precisamente este artículo 4 constitucional, y vemos que la autoridad en Yucatán y a nivel federal, lejos de proveer un mecanismo que defienda eso jurídicamente, bueno, más allá de un mecanismo, simple y sencillamente por ser derechos humanos que están establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Son por acción, por omisión y por acción, pero ahora vemos que son más por acción por parte de las autoridades, de los tres niveles de gobierno, de los tres poderes. Y también habla de que generará responsabilidad para quien lo provoque, pero pues hasta ahorita no encontramos que sean castigados los responsables. Exactamente. Bueno, pues pasaremos al artículo 27, fracción 7, párrafo segundo, que nos dice lo siguiente: la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. Bueno, es otra de las cosas. Pero oiga, fíjese usted qué curioso. En estos días hemos visto cómo sectores de gobiernos municipales y estatales en Quintana Roo y en Yucatán se han dado la tarea de promover a un grupo llamado Paitán, con una supuesta falsa cultura maya, que incluso los vemos que no tienen ni rasgos indígenas como nosotros, sino que están como de tipo caucásico, europeo y del centro del país, y vienen a fingir una cultura que ni es esa, ni es así, y es un timo para pues para toda esa gente. Es para el mundo entero, es un timo para el mundo entero y una burla para esta tierra maya. Claro, y entonces cuando la ley te señala, como en el artículo 2 constitucional apartado A y B, de los pueblos y comunidades indígenas,
Entonces, ¿qué tengo yo que tener, qué características tendría yo que tener para que el gobierno me reconozca como indígena? ¿Acaso tengo que ponerme un penacho multicolor, y salir a danzar soplando un caracol y ponerme la marca Paitán para que digan que soy nativo, que soy indígena? Pues la verdad es que no se cansa este gobierno de faltarnos al respeto. De muchas formas. Y pues estamos hablando de temas de turismo también, ¿no? Así O es. sea que aquí Bueno, también entra la mano de... Hemos visto cómo los mismos guías de turistas son unos charlatanes que cuentan historias que están tergiversadas, están deformadas, son fuera de lo que está sentado en los libros oficiales de investigadores serios, y les cuentan tontera y media, incluso aquí en Mérida, abusados. Pues no nos extraña ya nada de esto, que si dan por bueno una situación de una falsa cultura que quieren sembrar, cuando la cultura maya no es eso, y lo sabemos. La cultura maya se trae aquí en nuestra sangre, la tenemos en nuestros genes. Muy cierto, muy cierto. Y pues por este tipo de cuestiones también este gobierno debería de ser realmente llamado a rendir cuentas. ¿Cómo es posible que sea realmente el promotor de faltarle el respeto de este tamaño A los pueblos y comunidades? Exactamente. De faltarnos el respeto. Cierto. Pues es lo que nos dice el artículo 27, fracción 7, segundo párrafo, que nos llevó hasta ahí el artículo 106 de la ley agraria. Y ahorita leeremos el artículo 107, que nos dice lo siguiente: son aplicables a las comunidades todas las disposiciones que para los ejidos prevé esta ley, en lo que no contravengan lo dispuesto en este capítulo. Pues aquí lo dice más que claro, la misma ley, ambos regímenes. Entonces, en el momento que nuestros señores ejidatarios quieran realmente adoptar este régimen, ellos lo deciden. Hay que recordarles, ¿verdad?, haciendo hincapié de que ellos son la autoridad de su ejido. No permitan que sean timados de ninguna forma. No le den la firma a estas personas que vienen a querer quitarles sus tierras, que recuerden todo el daño que les han causado, que les han robado mucho. La verdad, repito, estos señores debieran de ser realmente la gente más adinerada de la localidad, de este núcleo de población ejidal, puesto que son, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni más ni menos que los propietarios de sus tierras. Y sin embargo vemos que son los hijos de los libaneses, de los judíos, sin tratar de ser despectivos ni racistas, ¿no?, de los judíos, de los libaneses, de los anglosajones y de esta mezcolanza de los gringos que vienen a saquear a este pueblo cada vez más saqueado y cada vez más empobrecido por sus autoridades. Eso es con la complicidad de las autoridades yucatecas. ¿Y por qué no decirlo? Mexicanas. Porque es en todos los niveles. Eso es lo que nos trajo hoy la ley agraria con el tema de las comunidades. Don Félix, pues, ¿qué le pareció? Muy interesante y muy ilustrativo, y pues más que nada esperemos que
como siempre, esto le pueda servir de herramienta a a los ejidatarios, a esta gente de campo que está siendo afectada. Ya vimos que es sistemático. Exacto, exacto. Esto ya no es una cuestión de casualidad. Esto ya está bien estudiado, ya está programado. Ya saben dónde y cómo dar el hachazo. Así es. Correctísimo. Pues, don Félix, ¿alguna cosita más que desea agregar? Pues mandarle saludos a todo el auditorio, a todos los que nos ven por este programa, siempre lo ven los compañeros en tiempo diferido, y a quienes se conectan eventualmente para verlo, pues aquí estamos y seguiremos estando puntualmente para pues dejar una pequeña aportación a la sociedad, aunque sea humildemente, ¿no? Pues muy ciertas sus palabras, don Félix. Realmente es lo menos que podemos hacer, agradecer al auditorio que nos sigue y pues esperando que de verdad este granito de arena vaya aumentando día con día. De verdad, muchísimas gracias. Que estén muy bien, muy amables. Nos seguimos viendo, leyendo y escuchando. Gracias. Nip Olal.